y vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Padre bendito, Dios eterno, gracias, Señor, por este hermoso día que nos has concedido, en el que ya nos has bendecido de muchas maneras, Señor. Como sabemos, todas tus bendiciones son incontables e inmerecidas. Recibe la gratitud de nuestros corazones, Señor, por tu misericordia, por tu cuidado, tu protección, tu provisión, también por tu paciencia para con nosotros, Señor, y por tu perdón. Y ahora, Padre, límpianos de toda mancha de pecado para que tu Santo Espíritu tome absoluto control de nuestras vidas y que sea Él, Señor, quien habla a nuestros corazones para que tu palabra, como tú lo has prometido, Señor, no regrese vacía. Úsanos, Padre, y llénanos de ti, de tu sabiduría, de tu inteligencia, de tu compasión también, Señor, por las almas perdidas. Lo suplicamos, lo agradecemos en el bendito y todopoderoso nombre de nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús. A Él sea la gloria, majestad, imperio y potencia por toda la eternidad. Amén. Amén. El domingo pasado estudiamos acerca de un sermón que presentamos acerca de las peticiones de tu corazón, basado en el Salmo 37. Y en este salmo estudiamos 4 condiciones que Dios pedía para que, o que Dios pide más bien, para cumplirnos las promesas, esta promesa hermosa de que Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Decía el versículo 4, el 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa era la primera condición. Y luego la segunda decía, encomienda a Jehová tu camino. La tercera decía, confía en Él y Él hará. Y la cuarta decía, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Y entonces, predicando la semana pasada, decía, este sermón lo puso Dios en mi corazón en secuencia con el otro, lo empezamos a preparar casi simultáneamente, porque entendiendo bien la palabra de Dios, ¿qué pasa cuando yo creo que he cumplido con estas 4 condiciones y aún así Dios no me concede las peticiones de mi corazón? ¿Puede ser? Pues sí puede ser. Porque aparte de que usted y yo estamos llamados a cumplir estas 4 condiciones para que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón, también tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Y ese es el título de este sermón. Reconocer la soberanía de Dios en el sentido de que, a pesar de que yo cumpla estas 4 condiciones, Él es el Dios soberano que puede decidir no concederme esas peticiones. Y vamos a entender a la luz de la palabra de Dios por qué sí o por qué no me puede o me quiere conceder las peticiones de mi corazón. El término soberanía significa la autoridad suprema y una autoridad que es independiente de nada. O sea, nuestro Dios no depende de nadie ni de nada. Y es la autoridad suprema, no hay absolutamente nada ni nadie por encima de Dios. Eso significa soberanía. Él es el Dios y Rey soberano. Como vamos a leer, si quiere ir a su Biblia, si no, vamos a proyectar aquí el pasaje en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Y vamos a dar lectura nada más, sígame con su vista por favor, del versículo 13 al 16. Recordemos que Timoteo fue discípulo de Pablo, y por eso Pablo se siente con la autoridad de decirle estas palabras. En el versículo 13 le dice a Timoteo, te mando delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, es decir, como cristiano, delante de Poncio Pilato, como hijo de Dios, más bien dicho, la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué es lo que te mando? Que guardes el mandamiento sin mácula, es decir, sin mancha alguna, ni reprensión, que
que no haya nadie ni nada que pueda señalarte como una persona del mundo, sino como cristiano. ¿Hasta cuándo debes de guardar este mandamiento? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida, la cual, es decir, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, a su tiempo mostrará el bienaventurado, y escuche, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad, porque es Dios, que habita en la luz inaccesible, nadie puede llegar a ella, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual, es decir, al Señor Jesucristo, sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Siempre eterno, el imperio siempre eterno. Eso es lo que quiere decir. De modo que vemos aquí la declaración clara de que el Señor Jesucristo es Dios, porque es eterno, mora en la luz inaccesible, nadie puede verlo, Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y es el Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No hay absolutamente nadie ni nada por encima de nuestro Señor Jesús. Y entendiendo esta verdad bíblica, ¿cómo podemos usted y yo sujetarnos a esa soberanía? ¿Cuál es nuestra reacción como creyentes cuando, insisto, nos esforzamos por cumplir estos 4 requisitos para que Dios nos conceda las peticiones de nuestro corazón? ¿Cómo reaccionamos cuando Dios no nos responde? Y decimos, bueno, yo ya hice mi parte, creo haber hecho mi parte, y aún así Dios no me concede las peticiones de mi corazón. Quiero compartir con usted una frase, un párrafo, que quisiera que guardara usted en su corazón. No estoy hablando de que lo memorice y que lo esté usted repitiendo como merolico, porque eso no le agrada a Dios, ¿va? O sí. Dijo nuestro Señor a los apóstoles cuando les estaba enseñando a orar, y en Mateo capítulo 6, versículo 7 dice: orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No estoy hablando de repetir el mismo rezo una y otra vez, porque a Dios eso no le agrada. Es más, Dios no escucha ese tipo de rezos, a Él no le agrada. Entonces no estoy diciéndole, oiga, quiero que se grabe esto y que lo repita todos los días, no. Lo que quiero es que entendamos el concepto de la soberanía de Dios, que entendamos que Dios es soberano, y que usted y yo realmente comprendamos qué significa este concepto, y que lo guardemos en nuestro corazón, porque esta es la base de nuestra fe. Este es el fundamento de lo que usted y yo creemos, el fundamento del por qué usted y yo somos cristianos, y por qué usted y yo no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios todo lo que Él dice. Son dos cosas diferentes. Hay millones de personas que dicen que creen en Dios, pero no le creen a Dios, no creen su palabra. Entonces, usted y yo, en este párrafo que vamos a estudiar esta mañana, quiero que entendamos ese concepto y que lo tomemos como el fundamento de nuestra fe. Dice lo siguiente: Dios es autoexistente, no tiene principio ni fin. Dios siempre ha existido y no necesita de nadie para existir. Él es eterno, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es santo e inmutable, no cambia ni cambiará jamás. Es el creador soberano y sustentador del universo. Él es el que ha creado todas las cosas. Y Él es el que las sustenta con el poder de su palabra, porque su palabra es veraz, es decir, es verdad y es perfecta. Dios es autoexistente, eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios es santo y es inmutable. Él es el creador, soberano y sustentador del universo, y en el universo, entiendas, estamos todos nosotros. Él es el creador de nosotros, Él es el sustentador de nosotros, Él es el que está en control absoluto de su creación. Su palabra es verdad y es perfecta. Este es el fundamento de la fe del cristiano. Esto es lo que usted y yo creemos, esto es en lo que usted y yo, en lo que creemos.
Y si realmente tenemos este fundamento sembrado en nuestro corazón, nada, absolutamente nada, ni nadie podrá afectar ni mover nuestra fe. Si usted duda de alguno de estos atributos de Dios, entonces usted va a tener una fe dubitativa. Pero si usted cree de todo corazón, con toda su alma, su mente y sus fuerzas, que esta es la verdad absoluta, nadie ni nada de lo que sucede en su vida va a cambiar su fe. Ahora, ¿a qué me refiero con que son palabras, verdades absolutas? A que no necesita Dios que usted y yo creamos en ellas para ser verdad. Es decir, aunque todo el mundo dudara de estos atributos de Dios, aunque todo el mundo dude de que la palabra de Dios es verdad, no por eso va a dejar de ser verdad. Dicho de otra forma, Dios no necesita que usted y yo creamos en Él para existir. Dios no necesita que usted y yo creamos que Él es el creador del universo para haber sido el creador del universo. El que usted y yo no lo creamos o lo creamos no cambia estas verdades, por eso son verdades absolutas. Y aunque todo el mundo niegue estos atributos de Dios, estos atributos de Dios son verdad y van a seguir siendo verdad. Igualmente, como dije en algún otro sermón, la Biblia no necesita que usted y yo la aprobemos. La Biblia no necesita que el mundo diga, no, sí está bien la Biblia, no. La Biblia es la verdad de Dios, lo creamos o no lo creamos. El hecho de que la Biblia es la verdad de Dios no puede ser cambiado o modificado porque cientos de miles de personas no lo creen. La Biblia va a seguir siendo la verdad de Dios. Y es veraz, y es verdad, y es perfecta. Ahora, ¿qué implica que usted y yo creamos de verdad, de todo corazón, que Dios es soberano sobre nuestra vida? ¿Qué implica para usted y para mí? Digo, para empezar hay que aceptarlo, hay que aceptar la soberanía de Dios. Pero ¿qué significa aceptar la soberanía de Dios? Que Él tiene la máxima autoridad, la suprema autoridad sobre mi vida. Y lo que Él decida, déjeme hacer estas tres preguntas. ¿Usted cree que podríamos hacer cambiar a Dios de opinión? Cuando Él decide algo, podemos decirle, Señor, pero mira, déjame convencerte, es que yo necesito y quiero esto y quiero aquello. ¿Usted cree que podemos hacer cambiar de opinión a Dios? ¿Usted cree que sabemos más que Dios? Como para decirle, pues sí, tú eres el creador del universo, pero aquí déjame enseñarte algo. ¿Hay algo que le podamos enseñar a Dios? Ahora esta pregunta es un poquito más complicada de responder. Y quiero que sea sincero en su corazón, no me conteste a mí, analicen en su corazón. ¿Alguna vez ha pensado, usted dice, Dios es soberano, sí, ¿usted alguna vez ha pensado que Dios es injusto en algo que ha permitido que suceda en su vida? Yo creo que muchos de nosotros cuando pasamos por una experiencia difícil, no se trata de merecimientos, pero sentimos que lo que Dios permitió en nuestra vida no era lo que merecíamos que sucediera. Y en ese momento estamos dudando o no aceptando la soberanía de Dios en nuestra vida, diciendo, ¿qué dijo Job cuando perdió todas sus propiedades, a todos sus hijos en un solo día? ¿Qué dijo Job cuando lo cuestionaron? Vamos a ver varios pasajes de Job para responder a estas preguntas. Pero en Job capítulo 1, cuando Jehová permitió que Satanás lastimara a Job, perdiera todas sus propiedades materiales, todos sus bienes y a sus hijos en un solo día. Del versículo 21 dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito.
Ese es el mayor reconocimiento de la soberanía de Dios, ¿no cree usted? Que a pesar de haber sufrido la mayor pérdida posible en su vida, lo que dice Job, en otras palabras, es: pues tú eres Dios, todo es tuyo, yo soy tuyo, mis propiedades eran tuyas, mis hijos eran tuyos, mi vida es tuya. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es reconocer la soberanía de Dios. Ahora, en el libro de Job encontramos otras expresiones que la verdad me encantan y quiero compartirlas con usted. Primero, en el capítulo 9 de Job, versículos 2 al 4, este es Job el que habla. Recuerde que está tendido, enfermo de una sarna insoportable, y llegan 3 amigos y empiezan a bombardearlo y dicen: tú estás así porque pecaste. ¿Se acuerdan de todo esto? Y Job responde a tantas cosas que le estaban diciendo en el capítulo 9, versículo 1 al 4. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Señor, yo hice esto, pero tenía que hacerlo. Yo pequé contra ti, pero es que las situaciones, las circunstancias me forzaron. Entonces me voy a justificar delante de Dios. Si quisiere contender, es decir, discutir con Dios, no le podrá responder a una sola cosa entre 1000. Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Dios y le fue bien? No se endurezca contra Dios cuando Dios toque su vida. No se endurezca, porque no vamos a ganar jamás. Luego, en el capítulo 33, Eliú empieza a discutir con Job y dice algunas cosas interesantes. En el versículo 13: ¿por qué contiendes con Dios? Porque Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Y quisiera que usted y yo nos quedamos con este versículo en nuestro corazón. Dios no da cuenta de ninguna de sus razones. Es decir, nosotros no podemos cuestionar a Dios y decirle: oye, platícame por qué hiciste esto, porque quiero ver si no te equivocaste. ¿Cuál es la razón por la que tú permitiste esto? Dios no va a darnos cuenta, no va a decir: pues por esto y por aquello y por aquello. ¿Por qué? Porque sabe Dios que aunque nos dijera por qué lo hizo, no vamos a estar de acuerdo. No vamos a aceptar sus razones. Y eso es otra vez negar la soberanía de Dios en nuestra vida. El mismo Eliú, en el capítulo 36, versículos 22 y 23, dice: he aquí que Dios es excelso en su poder, es decir, es soberano. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino y quién le dirá: has hecho mal? No hay quien, porque Dios es soberano. No hay nadie que sea más justo que Dios, ni más sabio que Dios, ni que le pueda enseñar algo a Dios. De eso habla la soberanía de Dios. Y finalmente, cuando Dios le contesta a Job en su calamidad, en el capítulo 40, versículos 6 al 9, y se respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: vamos a platicar tú y yo de hombre a hombre, como si Dios fuera hombre, ¿no? Vamos a platicar tú y yo. Cíñete ahora como varón tus lomos. Yo, Dios dice, yo te preguntaré y tú me responderás, Job. ¿Invalidarás tú también mi juicio? Y si tú vas a decir que lo que yo hice está mal, ¿me condenarás a mí para justificarte tú? O sea, vas a decir: tú estabas mal, Dios, yo estoy bien. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios o truenas con voz como la suya? Obviamente no. Todo esto habla de la soberanía de Dios y de que usted y yo debemos entenderla y aceptarla en nuestra vida, reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Y el apóstol Pablo, para finalizar con este estudio acerca de la soberanía de Dios, en el capítulo 9 de Romanos, aunque este capítulo está hablando hacia el pueblo de Israel específicamente, pero de ahí tomo dos versículos. El 14, pregunta Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios?
En ninguna manera. Reconocer que Dios es justo es reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. Reconocer que Dios es justo aun cuando nos vienen calamidades o nos vienen situaciones difíciles es reconocer la soberanía de Dios. Y más adelante en el versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que te pelees con Dios, para que discutas con Dios? ¿Quién eres tú? ¿Eres más que Dios como para que discutas con Dios y que no estés de acuerdo con lo que Dios hizo? Y cuando decimos: Señor, no estoy aceptando tu voluntad, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, estoy negando la soberanía de Dios sobre mi vida. Y me estoy atreviendo a sugerirle a Dios: oye, pues es que yo sé más que tú. Si cuando yo te digo que esto que hiciste está mal, es porque yo sé más que tú. Cuando yo te digo que no acepto lo que estás haciendo, es que yo creo que eres injusto. ¿Soy yo más justo que Dios como para poder decir que Él es injusto? Obviamente no. Y todo esto está contemplado en el reconocer que Dios es soberano, no solo sobre todo el universo, sino sobre mi ser, sobre mi vida, porque Él me creó. Y si soy suyo, con más razón debo aceptar. Si soy su hijo, con más razón debo aceptar la voluntad de mi Padre. Ahora, respecto a la forma en que Dios responde a mis oraciones, decía yo hace un momento, si yo me esfuerzo y cumplo estos 4 requisitos que Dios dejó en el Salmo 37, para que Él me conceda las peticiones de mi corazón, y Él no me las concede, quiero que guarde esto en su corazón, por favor. Aquí, si quiere tomar notas, estará muy bien. Me voy a dar 2 frases y 2 pasajes que sustentan estas frases. ¿Ok? Cuando recibes las peticiones de tu corazón, es porque estás viviendo bajo la voluntad de Dios. O sea, cumples con esos 4 requisitos, pero también estás haciendo la voluntad de Dios. Y en ese momento lo que le estás pidiendo a Dios está en armonía con su voluntad. Y por lo tanto Dios te lo concede. Cuando Dios te concede las peticiones de tu corazón es porque estás cumpliendo estos 4 requisitos del Salmo 37. Que dijimos: deleítate a sí mismo en Jehová, que es conocerlo cada vez más íntimamente. Encomienda en tu camino, no tomes ninguna decisión si no la consultas con Él. Confía en Él y Él hará. Pon tu fe en que Él sabe lo que es mejor para tu vida. Guarda silencio, quédate calladito, escucha su voz para que Él te dé las peticiones de tu corazón cuando Él sabe que es el momento correcto para dártelas. Y si lo que le estás pidiendo está conforme a su voluntad, entonces Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Dice 1 Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza, es decir, la fe que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esta es la fe que tenemos en Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si lo que usted y yo le estamos pidiendo no está conforme a su voluntad, no nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Eso es lo que dice este pasaje. Pero tenemos la fe de que en cualquier cosa que pidamos, si está conforme a su voluntad, tenemos la certeza de que tenemos las peticiones de nuestro corazón. Y la otra frase es esta: cuando no recibes las peticiones de tu corazón, entonces estás viviendo bajo la protección de Dios. Cuando no recibes las peticiones de tu corazón, es porque estás viviendo bajo la protección de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros pedimos creyendo
que lo que le estamos pidiendo es bueno para nuestras vidas. Pero Dios sabe más que nosotros. Y Dios sabe que si nos concede lo que le estamos pidiendo, nos va a hacer daño. Y entonces no nos lo concede. Romanos capítulo 8. Y pongo los versículos bíblicos para que no piense usted, eso es lo que usted cree, pastor, no, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Romanos 8, versículos 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu Santo, se refiere, nos ayuda en nuestra debilidad, es decir, en nuestra tristeza, en nuestra soledad, en nuestras necesidades, en lo que sentimos que nos hace falta. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con una súplica a Dios. Mas el que escudriña los corazones, Dios Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque es su Espíritu. Porque dice que, conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. Dios es el único que sabe si lo que usted y yo le estamos pidiendo nos va a hacer bien si nos lo concede. Y nosotros muchas veces pedimos cosas que no necesitamos, pero que creemos que necesitar. Y entonces cuando Dios no nos concede, otra vez, cumplo con los 4 requisitos del Salmo 37, pero Dios no me concede las peticiones de mi corazón, y entonces digo, pues ¿qué está pasando? Si me las concede, yo sé porque estoy dentro de la voluntad de Dios, pero si no me las concede, a pesar de que estoy cumpliendo con estos 4 requisitos, es que lo que le estoy pidiendo no es bueno para mí. Estoy bajo la protección de Dios para que lo que Él me va a conceder no me haga daño. Así que recibamos o no recibamos lo que le estamos pidiendo a Dios, lo que queremos necesitar, debemos dar gracias de todo corazón a nuestro Creador, porque en su soberanía, misericordia, en su bondad, en su omnisciencia, solo Él sabe lo que es bueno para nosotros. Ahora, con esto no estoy diciendo que deje usted de pedir, porque dice Romanos que nosotros pedimos y el Espíritu Santo le dice a Dios, eso no se lo concedas, porque Dios es omnisciente, el Espíritu Santo es Dios y es omnisciente, y no se lo concedas porque le puede hacer daño. No sabes lo que estás pidiendo. Pero la promesa de Dios es que Él sí nos concede lo que le pedimos cuando Él sabe que es bueno para nosotros, cuando está en el marco de su voluntad. Y aunque se asombre, ya estoy en la conclusión. Es que diga, amén, ya, vámonos, ya casi acabamos. Pero quiero dejarme con este pensamiento. ¿Cómo puedo yo saber si lo que estoy pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios, para que Dios me lo conceda? Acabamos de leer en la primera carta del apóstol Juan, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo sé que lo que estoy pidiendo está conforme a su voluntad para que Él me oiga? La única forma de conocer la voluntad de Dios es a través del estudio de su palabra. Le compartí el domingo pasado, no sé cuántas veces lo he dicho, que yo oro por cada uno de mis amados hermanos de esta congregación, usando la oración del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1. Y Pablo empieza su oración diciendo que crezcamos en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Que crezcamos, es decir, no que nos quedemos enanitos o estáticos, sino que cada día crezcamos más. Esa es mi oración por cada uno de ustedes y por mí obviamente, que cada día crezcamos más en el conocimiento de Dios y su voluntad. ¿Para qué? Dice Dios en ese pasaje, para que seamos dignos de ser hijos suyos, porque entonces si yo conozco más a Dios y conozco su voluntad, voy a vivir de acuerdo a Dios, a lo que Dios me pide y a su voluntad. Y también sigue diciendo el apóstol Pablo, para que lo que hagamos sea agradable a Dios. Otra vez, porque si conozco a Dios y su voluntad, mi vida va a ser agradable a Dios. Y la última petición es para que produzcamos fruto que dé honra y gloria a Dios.
Así es que yo oro por usted y por mí, que crezcamos cada día más en el conocimiento de Dios y su voluntad, que andemos como es digno de ser cristianos en la profesión de fe, que todo lo que hagamos sea agradable a Dios, que todo lo que usted y yo hagamos sea agradable a Dios, y que usted y yo todo el tiempo estemos produciendo fruto para la honra y gloria de Dios. Esa es mi oración por cada uno de ustedes todas las noches. ¿Y por qué? Porque esa es parte de reconocer la soberanía de Dios. Pero usted y yo no podemos conocer a Dios y su voluntad si guardamos la Biblia desde el domingo a la 1 de la tarde hasta el domingo, siguiente domingo a las 8 de la mañana. Usted y yo no vamos a poder conocer a Dios y su voluntad. Y perdóname que casi todos los domingos hago énfasis en esto. La Biblia no es para estar guardada. La Biblia es para que usted y yo todos los días dediquemos tiempo a estudiarla para poder conocer a Dios. Para que usted, y no lo digo para que lo haga por conveniencia, pero dice la palabra de Dios que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él me lo concede. Entonces, voy a estudiar la palabra de Dios para conocer lo que es su voluntad y que me conceda lo que quiera. No estás estudiando la Biblia para eso. Estás estudiando la Biblia para conocer más a Dios y para vivir de acuerdo a su voluntad. Lo que Dios te va a conceder va a ser resultado de tu fe y de tener una vida dedicada a Dios. Pero no te asombre que Dios no te conceda las peticiones de tu corazón si tú sabes que no estás estudiando la Biblia, y si tú sabes que no conoces a Dios, y si tú sabes que no conoces la voluntad de Dios. Pues no te asombre que Dios no te conceda las peticiones de tu corazón, a pesar de que cumplas con los 4 requisitos que estudiamos el domingo pasado. No te asombres. Si buscamos a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, de toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, si nos deleitamos en Jehová, escudriñando su palabra para conocerlo todos los días, si encomendamos nuestra vida, cada paso que voy a dar, cada decisión que voy a tomar, Señor, ayúdame, guíame, sé tú el que abra puertas y cierre puertas. Si confiamos en Él porque sabemos que Él va a concederlo, si guardamos silencio y esperamos a oír su voz para decirnos, esto es lo que quiero que hagas. Si realmente hacemos eso y nos sometemos a su soberanía, estudiamos su palabra para conocerlo y conocer su voluntad, entonces sí nos puede conceder las peticiones de nuestro corazón. Y las peticiones de nuestro corazón estarán siempre alineadas con su voluntad. Lo digo con un último pasaje, Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, que no solo dice que nos concede las peticiones de nuestro corazón, sino que nos da aún más de lo que usted y yo creemos necesitar. Efesios 3, versículos 20 y 21. Y aquel, dice, nuestro Dios, que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Fíjese cómo dice este versículo. Dios, que es todopoderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, las peticiones de mi corazón que están conforme a su voluntad. Y mucho más abundantemente de lo que entendemos, las peticiones de mi corazón que no están de acuerdo con su voluntad. Según el poder que actúa en nosotros, es decir, su Espíritu Santo. A Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, lo que yo pido de estar conforme a la voluntad de Dios, Él me lo puede conceder. Y me va a conceder mucho más de lo que yo creía que necesitaba, porque me ama y soy su hijo. Lo que yo entiendo o creo entender que necesito y que le pido a Dios, que no está conforme a su voluntad, Él me lo va a cambiar por lo que Él sí sabe que yo necesito, y me lo va a dar en el momento perfecto y en la forma perfecta, y me lo va a dar en abundancia. Pero usted y yo tenemos que cumplir
las condiciones que están en su palabra. Y usted y yo tenemos que estudiar su palabra para conocer a Dios y su voluntad. Amado hermano, amada hermana, entendamos todos. Dios no tiene por qué concedernos algo. Nada. No nos merecemos. Si nos diera lo que merecemos, mejor que no nos dé lo que merecemos. Pero Él no tiene que darnos nada. Él nos lo da por amor y nos da solamente lo que sabe que necesitamos. Y permítame dar un último. Esto lo aprendí de un pastor que se llama Charles Stanley. Y él da un curso acerca de las finanzas del cristiano. Y dentro de ese curso daba el siguiente consejo: cuando tú vayas a comprar algo, solo hay 3 razones para que las compres. No te rías, ya te lo sabes, pero tuve que enseñar a mis hijos. Hay 3 razones para que tú compres algo: por necesidad, por gusto o por capricho. ¿Bien? Si no sabes distinguir, vas a gastar el dinero en lo que no debes gastar. Voy a poner un ejemplo, y se ríen mucho de mí mis amados hijos y mi esposa. No me volteaba los zapatos, pero son los mismos que... Es el mismo diseño que he comprado ya hace 40 años, yo creo. Y solo tengo un par de calzado negro, otro café y otro color beige. Y me sobra uno beige que lo uso así de casualidad, ¿va? Pero hubo un tiempo en mi vida que me compré zapatos de color azul, gris, varios tonos de otros. O sea, ¿qué estaba yo haciendo ahí realmente? ¿Lo necesitaba? No. Y lo mismo es que hay personas que tienen muchos más pares de calzados que yo. Digo, ¿lo necesitas? ¿Realmente lo necesitas? Cómpralo. Esta es la instrucción bíblica. Cuando puedes comprar por un gusto, es cuando dices: oye, tengo suficiente, ya pagué, ya di mis diezmos, ya ofrendé, ya pagué todas mis deudas, tengo todo lo necesario, y me sobra, tengo algo extra. Entonces me puedo dar un gusto. Dios no está en contra de ello. Dios no está en contra de ello, pero primero tienes que cumplir con Dios y con tus obligaciones. Tus necesidades, va. Gusto, siempre y cuando hayas cumplido con Dios y con todas tus necesidades primarias. Pero capricho, no. ¿Por qué? Porque estás tirando el dinero, literalmente. Te estás comprando algo que no necesitas. Y créanme que cuando seguimos esta fórmula, Dios bendice nuestras finanzas. Yo creo que ese estudio lo tomé hace como unos 25, 30 años probablemente, no sé cuántos. Y cuando obramos de esa manera, pidiéndole a Dios sabiduría, Dios bendice nuestras finanzas, porque estamos siendo buenos mayordomos de lo que Él nos da. Porque no deje de entender, Dios es soberano sobre todo, incluso sobre su dinero, sobre sus bienes. Dios es soberano. Usted tiene que darle el señorío de toda su vida. Y tiene que ser sabio en usar lo que Dios le concede y le confía, como el mayordomo fiel. Y si usted gasta en caprichos, Dios lo que va a decir: usted no es un buen siervo y fiel, que en lo poco fue fiel, entonces no lo voy a poner en lo mucho. Pero si usted es fiel en lo poco y cuida lo que Dios le confía, entonces Dios puede bendecirlo más. Otra vez es parte de reconocer la soberanía de Dios
no nada más sobre su vida, sino sobre todo lo que usted es y sobre todo lo que usted tiene. Y cuando usted se compra un caprichito, está faltando la soberanía de Dios, porque está gastando lo que no le pertenece. Ya no voy a ahondar más en ese tema porque me voy a meter en problemas después con mi esposa. Compre solamente lo que necesita, y cuando Dios le dé, ¿por qué no? Dese un gusto. No tiene nada de malo, no es pecado. Créame, no es pecado. Si usted ya cumplió con Dios y con todas sus obligaciones como padre, como madre, etc., claro que se puede con gusto. Dios no nos quiere todos tristes y apachurrados, ¿no? Si Dios nos da lo suficiente, hágalo. Pero cumpla primero con Dios, respete la soberanía de Dios sobre usted y sobre lo que usted tiene, porque no es suyo, no es nuestro, le sigue perteneciendo a Él. Vamos a terminar con una breve oración. Dios Padre, Dios eterno, gracias, Señor, por este mensaje que ha sembrado en nuestro corazón. Necesitamos, bendito Padre, que tu Santo Espíritu cada instante de nuestra vida nos haga recordar que tú eres nuestro Dios soberano sobre todo lo que somos y todo lo que tú nos concedes. Todo sigue siendo tuyo, y especialmente nuestra vida, Señor, nuestra vida espiritual. Que tú seas quien controle todas nuestras decisiones, que todo lo que hagamos sea agradable a ti, que todo lo que hagamos produzca fruto para honra y gloria tuya, que con nuestra vida, con todas las decisiones que tomemos sobre lo que somos y sobre lo que tenemos, te dé a ti la honra y demuestre al mundo entero que te reconocemos como nuestro único Dios soberano, Rey de reyes, Señor de señores, dueño de nuestra vida y de todo lo que somos. Te lo suplicamos, Padre, con humildad, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén, amén y amén.